Sí, disculpen la demora. No sé si se escucha. Coméntenos ahí en el chat a ver si escuchan bien. Si no les Sí, se sorry. escucha bien. Sí, se escucha, está, genial. Bueno, somos del grupo 3 de la Clínica Quirúrgica 3, alumnas del doctor Telles. Vamos a dar unos seminarios, que en verdad la idea es presentar historias clínicas. No son teóricos, sino hablar un poco de distintos casos y, bueno, concluir algunas cositas y también que, sí, más como repaso y que puedan ser un poco interactiva la cuestión, así es un poco más dinámico y no nos aburrimos, porque un sábado la verdad que si no, plomazo. Así que bueno, vamos a arrancar con el primer caso. ¿Son cuántos en total? ¿4? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a empezar leyendo la primera. No. Sí. Ah, sí, claro, primera. La primera historia. Pero tiene una razón. De que estamos así. Igual dale, No somos abuelas, es por eso. Ya era. Igual un poco. Ahí está. No me estaría. Ahí. Sí. Ahí. Perfecto. Bueno, vamos con la primera historia. Sexo masculino, 55 años, trabajador rural. Antecedente personal, alcoholista, tabaquista, hipertenso. Motivo de consulta, dolor en el epigastrio. Enfermedad actual. Comienza con dolor de 72 horas de evolución, localizado en el epigastrio, que radia a hipocondrio derecho. De aparición brusca, posingesta de citoquinéticos, tipocólicos, intenso, que no calma, con analgésicos comunes. De hace 24 horas, el dolor es tipo puntada y permanente en hipocondrio derecho, acompañado de vómitos de alimentos al inicio y escasos y biliosos actualmente. En el día de hoy, fiebre de hasta 38 grados, sin otros elementos a destacar. Paso. Ahí. Examen físico. Sobrepeso, lúcido o en estado general, bien hidratado y perfundido. Apirético, normotenso. Piel y mucosas, normocoloreadas. Cuello linfoganglionar normal. Pleuropulmonar, euneico, 16 respiraciones por minuto, saturando 97%, ventilando espontáneamente. Mago presente bilateral sin estertores. Cardiovascular, ruidos regulares, ritmo regular, 105 latidos por minuto, pulsos llenos, no soplos. Abdomen globuloso, blando, depresible, doloroso la palpación de hipocondrio derecho, que corta en inspiración profunda. Tacto rectal, sin lesiones anoperineales, sin lesiones al tacto rectal, materias normocoloreadas al guante. Bueno, ahora vamos a hacer unas preguntitas en el Kahoot. ¿Tienen que hacerse usuario? No pueden ingresar. Acá va a aparecer el código. Creo que no pueden ingresar todos. Hay tanta cantidad de gente. Sí, creo que hay un límite. Pero bueno, no. Sí. Hagan equipos. Ahí en el Zoom pueden contestar el chat si quieren, ¿eh? O capaz que pueden entrar acá. Sí, bueno, claro, sí. pero es pocas personas. Tienes 30 por ahí. Desayuno. Ya debemos un desayuno, profe. Ya está. Ya estamos en rojo. Una sortima. Vamos a llegar muy lejos. Ay, Empezar. Ahí está, hasta 40 jugadores. Ahí va. En el Zoom no se está viendo nada, estamos viendo tipo la presentación de ustedes. Lo marcamos nosotros. Ahí. Bien. logros. Epigastrio. Así. ¿No? Claro, porque me parece que lo tienen que ¿Qué no cambiar se de ve? pantalla. New share.
Ahí, Sí, 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 acá. sí. Vamos a tener que ir Ah, haciendo pero si Pero pongo tenés que ir y print, no, volver. si pones el print no te parece tipo... todo. Sí, puede ser. Creo que sí, ¿no? Ahí se ve. Zoom. Y ahora Sí. Sí. Más. Bueno, está ya. No, para. No sé cuántas personas hay, boludo. 17, ¿para qué eso me grabas? Capaz que sacaste esto acá. Porque después te va a molestar ahí. Ah, sí. Te pones siguiendo eso. ¿Ya todos están? No, ahí se alcanzó. No te pobres. Bueno, arrancamos. Una vez. Vamos. Si podemos ir como pasando las preguntas de más. Son 2 ahora, ¿no? Sí. Eso yo vos lo pasas. No, yo... Bueno, primer pregunta, atentos. ¿Cuál es su diagnóstico positivo? 1. Colicistitis aguda. 2. Colangitis aguda. 3. Cólico biliar prolongado. 4. Colistopatía crónica litiásica. ¿Quién da más? Es que me pone la... Quiero bajar. Okay. Bueno, bien. Los que dijeron colicistitis aguda, muy bien. Ahora vamos a explicar bien por qué. ¿Cómo pasó? Por sacarnos estos. Siguiente, eso se puede hacer. No vayas a poner doble igual. No. Bueno, van ganando los bros. ¿Y acá? Acá. Estás ahí todo ahí arriba. Claro, esto Ojo que se viene otra. El paciente se presenta con dolor a palpación del hipocondrio derecho que corta con la inspiración profunda. Esto se traduce como... Chon, chon. Palpación de la vesícula biliar tensa y dolorosa, signo de Bloomberg, signo de Murphy, signo de Kerr. Che, en el Zoom ahí también pueden participar, ¿eh? Bien. Bien. Signo de Murphy. Muy bien. Ahora volver a la otra. O vas para el siguiente. Acá. Ah, te quedas Ya nos así. asustamos. Bueno, bien. Vamos a hablar un poquito entonces de esto. El diagnóstico positivo que podemos hacer en este paciente, dado que tiene un dolor abdominal que comienza en 72 horas, que es brusco e intenso, como un cólico biliar, en epigastrio, que irradia hipocondrio derecho y gestas colecitokinéticos, y este dolor se vuelve permanente en el hipocondrio derecho, en evolución, y no accede con analgésicos comunes. También al examen físico se presentan con Murphy positivo, como bien dijeron. Entonces, con esto podemos llegar a un diagnóstico positivo basados en la clínica de, en principio, cuando es un dolor tipo cólico biliar, de colicistopatía obstructiva aguda, y ya cuando ese dolor se hace permanente en el hipocondrio derecho, presenta Murphy positivo, se puede llegar al diagnóstico positivo, clínico, de colicistitis aguda. De aclarar que este diagnóstico, en verdad, se confirma luego con la imagen. Y bueno, está. También se podría presentar con dolor en el hombro derecho por irritación del nervio frénico y del dorso. Y bueno, también el paciente se presenta con vómitos y fiebre, que se puede esperar también en la clínica. Bien. Volviendo al tema de la colicistitis aguda, se define como la inflamación aguda de la vesícula biliar. Esto, en verdad, generalmente es de origen litiásico, es lo más probable, y la colicistitis aguda, digamos, es como la complicación principal de la litiasis. Se puede encontrar en dos síntomas en el examen físico, dos signos principales, que son la palpación de la vesícula biliar tensa y dolorosa, que digamos que es como el más específico, y después si no se puede encontrar el signo de Murphy, que lo que traduce es que
Cuando el examinador coloca su mano en la línea medio clavicular y el reborde debajo del reborde costal derecho del paciente, y le pide al paciente que inspire, su vesícula desciende y al descender choca con la mano del examinador, despertando un dolor que corta la respiración. O sea, el paciente respira y al inspirar le duele. También el paciente se va a presentar con dolor, igual estando quieto, por así decirlo, ya que la vesícula al estar inflamada genera contacto con la pared parietal, entonces eso también le genera dolor. Bien. En este caso, hablando un poco de los diagnósticos diferenciales, la clínica es como muy clásica, ¿no? O sea, no es como un cuadro clásico de colicitis aguda, entonces en este caso no, al principio no nos plantearíamos un diagnóstico diferencial, pero dependiendo de la clínica del paciente podría ser un cólico nefrótico derecho, también puede ser una apendicitis subhepática, un absceso hepático y también puede ser un quiste hepático complicado. Eso como a nivel general, pero siempre va a depender de la clínica del paciente. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no quedara claro? A mí me faltó aclarar una cosita, que también se llega al diagnóstico un poco de colicitis aguda, ya que pasaron más de 6 horas, o sea, y el dolor se hizo permanente de ese cólico, o sea, ya que pasaron 6 horas ya se puede como que clasificar más tirando para la inflamación de la vesícula. Volvemos ahora al Kahoot. ¿Cuál es la etiología más frecuente? Litiásica, pólipos vesiculares, alitiásica o tumores de la vía biliar. Bien, están atentos a Juli. Bien, están prestando atención. Bien, y una más, ¿no? Sí. La litogénesis está dada por nucleación, hipermotilidad, sobresaturación, nucleación, hipomotilidad, nucleación, desaturación, sobresaturación, hipomotilidad, colesterol. Esa está complicada. Bueno, bien igual, la mayoría. Bien. Ahora sí vuelvo. Bien. No, está bien. Sí. Entonces yo no había quedado presentado. No, porque tuve que salir. ¿Vos? Para poner el otro internet. No. O sea, recién no había quedado. Fuera. Bueno, un poco sobre estas preguntas. Y para hablar del diagnóstico fisiopatológico, los signos y síntomas que presentaba este paciente eran un dolor, que era de aparición brusca, post-ingesta de colecistoquinéticos, de tipo cólico en principio, intenso, localizado en epigastrio, que irradiaba hipocondrio derecho, no calmada con analgésicos comunes, y tenía 72 horas de evolución, acompañado de vómitos. En la evolución, o sea, hace 24 horas, se vuelve el dolor de tipo puntada y permanente. Bien. El componente fisiopatológico primario es la obstrucción del conducto cístico o del bacinete, que no se resuelve en la mayoría de los casos, en el 90%, es por la impactación de un cálculo, como decía Julieta. Otras causas pueden ser pólipos, por ejemplo, de vesiculares, adenopatías, parásitos, inflamación que sea alitiásica. El cálculo lo que pasa es que impacta en el conducto cístico o en el bacinete y queda, o sea, como que no se desimpacta. Esto es lo que va a generar este dolor que es muy característico, que es todo como lo presenta este paciente. Y también los vómitos, que es acompañar el dolor, se explican por una contracción del duodeno. Al examen físico, el paciente presentaba dolor a la palpación del hipocondrio derecho, que corta la inspiración profunda. Como vimos, esto traduce
en un signo de Murphy, que este signo lo que nos indica es el sufrimiento isquémico de la pared vesicular. Cuando el cálculo impacta y no se resuelve la obstrucción, la vesícula se va a distender, se va a generar una congestión por acumulación de transudados, y eso va a generar una congestión primero venosa y linfática con un edema parietal y llegando a la isquemia como consecuencia. Ahí. Bien, un poco sobre... no sé. La base patogénica es que todo cólico hepático que se presente con más de 12 horas de evolución, tenemos que pensar en una colecistitis aguda. Los componentes de la bilis son las sales biliares, el colesterol y los fosfolípidos. Existen dos tipos de cálculos que pueden ser de colesterol o mixtos, que son los principales en la mayoría de los casos, o de colesterol, o cuando el principal componente es colesterol, pero hay otros, decimos que son mixtos, y los pigmentarios, que pueden ser negros y marrones, y son la minoría. Para la litogénesis, que estará una de las preguntas, existen tres grandes variables, que son la sobresaturación de los elementos normales de la bilis, en este caso con colesterol, que es el principal, la aparición de factores que promueven la nucleación de cristales de colesterol, y la hipomotilidad vesicular, que causa ectasia biliar. Es hipomotilidad porque una de las anteriores decía hipermotilidad y la pusieron bastante, así que era por eso que estaba mal. La sobresaturación de los elementos del colesterol se da por un aumento del colesterol total, que generalmente se puede dar o por un aumento de su producción o por una disminución de su excreción. Una vez que aumenta el colesterol total, va a generar una disminución en la contractilidad de la pared de la vesícula, sumado eso a una hipomotilidad, va a llevar todo a una formación de un gel mucinoso en la mucosa vesicular que tiene un alto contenido de colesterol. Por ejemplo, el embarazo, la diabetes, estados como inmunosupresión y nutrición parenteral son algunos de los ejemplos que se relacionan con hipomotilidad vesicular. Una vez que el cálculo se impacta y no se desimpacta, va a generar sucesivamente edema, congestión venosa, isquemia, gangrena y perforación. A destacar es que para que se dé la litogénesis tienen que estar presentes estos tres grandes como puntos, no es con algunos ya surge, sino que tienen que coexistir los tres para que se inicie el proceso. Bueno, otra cosa nomás a decir es que los cálculos pigmentarios, los marrones están en la vía biliar principal y se dan en condiciones de infecciones bacterianas, y los negros están en la vesícula, se generan en condiciones de asepsia y se plantean más en pacientes que tengan tipo cirrosis, resecciones duodenales o hemólisis. Bueno. No la pasé porque la persona no. Bien. Todo esto nos lleva a pensar el diagnóstico etiológico, como dijimos, la causa más frecuente es la litiasis biliar y es la que nosotros vamos a plantear en este paciente. Los factores de riesgo que el paciente tiene para litiasis vesicular son la edad, mayor a 40 años, el sobrepeso, tóxicos, el alcoholista y la raza de blanco. También mencionar que existe la colecistitis aguda litiásica, que es la minoría de los casos, el 10%, es indistinguible a nivel clínico de una colecistitis aguda litiásica, pero no se asocia a cálculos biliares. Lo vamos a pensar en pacientes que estén críticamente, o sea, por ejemplo, traumatismo, sepsis,
afecciones autoinmunes, diabetes, entre otras. Y tiene mayor tasa de morbimortalidad que la litiásica. Sí, pero no puedo. Bueno. Dos, ¿no? Una. Una hablo y después no. La acumulación de pus a la luz del conducto vesicular, ¿a qué complicación corresponde? ¿A una perforación, a gangrena, a un hidrocolecisto o piocolecisto? Bien. Bueno, bien, entonces el piocolecisto, que era la respuesta correcta, va a ser justamente una de las complicaciones intravasculares que vamos a tener en la colecistitis y va a estar dado por la acumulación de pus en la luz de la vesícula biliar. Otra de las complicaciones que se puede dar puede ser también la colecistitis enfisematosa aguda, que va a estar dada por una infección secundaria a microorganismos. Vesiculares, no intravasculares. Perdón, se ve que me quedó. ¿No? O sea, intravesiculares o extravesiculares. Sí. No sé por qué, pero está así, es verdad. Otra de las complicaciones va a ser la colecistitis enfisematosa aguda, que va a estar dada por la infección de microorganismos anaerobios, como pueden ser, por ejemplo, el Clostridium, y se va a ver más que nada en pacientes añosos o con arteriopatías obstructivas o diabéticos, que de evolucionar este cuadro pueden evolucionar a la colecistitis gangrenosa. La gangrena, ¿de qué se trata? Va a ser la limitación al flujo, primeramente linfático y venoso, y después va a estar dado por el arterial, que lo que va a provocar es una isquemia a nivel parietal, y esto también de no solucionar el cuadro y evolucionar, puede evolucionar a una perforación parietal. La perforación va a volcar su contenido a cavidad libre y puede provocar otras complicaciones como la peritonitis aguda y abscesos, y después tenemos al hidrocolecisto, que es otra de las complicaciones intravesiculares, que bueno, se da de forma un poco más tardía o quizá crónica, y lo que se ve es que tiene como característica que su contenido es aséptico y que va a estar dado por la absorción lenta de la bilis, y a su vez hay glándulas en la vesícula que van a estar secretando un líquido viscoso y transparente, y es por esto que la vesícula va a estar agrandada a expensas de ese líquido que secretan estas glándulas. Otras complicaciones extravesiculares, algunas ya las nombré, pueden ser la peritonitis difusa aguda, el absceso o plastrón vesicular, y otras como la formación de fístulas cistodigestivas y el síndrome de Mirici, que hasta ahora en nuestro paciente no vemos ninguna de estas complicaciones o posibles complicaciones por la clínica. Y va a llegar como a las 5 o 6, creo yo. Sí. Vamos a hacer dos preguntas más. ¿Con qué estudio confirmaría el diagnóstico? No es necesario solicitar un estudio para confirmar el diagnóstico: ecografía abdominal, tomografía de abdomen o funcional y enzimograma hepático. Bien. ¿Qué esperaría encontrar la ecografía? Signo de Murphy ecográfico, signo del doble halo, distensión vesicular y engrosamiento de la pared, todas son correctas. Bien. Dale, Jaina.
Bueno, bien, entonces para confirmar nuestro diagnóstico vamos a pedir una ecografía abdominal. ¿Por qué la ecografía? Porque es 97%, tiene un 97% de sensibilidad a ver todos los componentes de la vesícula biliar. Es inocuo y totalmente accesible, o sea, es de bajo costo. Una de las cosas que vamos a ver va a ser el signo de Murphy ecográfico, que se da por la compresión por parte del ecógrafo en el hipocondrio derecho que despierta dolor. Otro de los signos que vamos a ver en la ecografía va a ser la presencia de líquido perivascular, que se puede ver en amarillo, el engrosamiento de la pared de la vesícula mayor a 3 milímetros, que se puede ver en rojo, la extensión vesicular mayor a 8 centímetros y el ancho mayor a 4 centímetros. Después también vamos a poder ver el signo de doble halo perivascular, que en este caso creo que no se ve. ¿Cómo? Perivesicular. Perivesicular, dije vascular, perdón, estoy con el vascular. Que va a traducir edema submucoso. Después también se puede ver directamente la imagen del lito, que puede estar fijo en el bacinete o en el conducto cístico, y también se pueden llegar a ver otros elementos directos o indirectos de litiasis vesicular, de la vía biliar principal, perdón, y también vamos a poder evaluar al hígado, ya que pueden haber abscesos hepáticos por contigüidad entre la vesícula y el hígado. Y bueno, otros estudios que vamos a pedir van a ser un hemograma, que puede haber un aumento leucocitario, y esto también nos acerca más al diagnóstico de colicistitis. El hepatograma, que puede haber un leve patrón obstructivo, que está dado por el aumento de la bilirrubina, la fosfatasa alcalina y la gamma GT, pero esto, como ya mencioné, es leve, ya que si hay un gran aumento de estos de este patrón obstructivo, se debería pensar más en colangitis o en un síndrome de miricia. Luego la amilasa no siempre nos habla de una pancreatitis, sino que también puede estar aumentada en otros cuadros de abdomen, y acá puede estar también aumentada. Y también vamos a pedir un PCR. Otros estudios que se van a pedir, ya más viendo para el lado del compromiso parenquimatoso y pensando en una posible cirugía a futuro, van a ser una función renal, dada por la soemia de la creatininemia, el ionograma, una glicemia, un electrocardiograma, una radiografía de tórax, la clasis y serologías. Bien, vamos a hacer las últimas dos preguntas. En vistas al tratamiento médico, ¿qué medidas terapéuticas tomaría? Antibioticoterapia dirigida y reposición hidroelectrolítica, analgesia, antibioticoterapia dirigida, analgesia, reposición hidroelectrolítica, antibioticoterapia empírica. No llega a tratamiento médico ya que es una emergencia quirúrgica. Bien. ¿Qué? En esta paciente, ¿cuál sería el mejor abordaje para el tratamiento definitivo? Colecistectomía laparoscópica, colecistostomía percutánea, colecistectomía laparotómica y esperar remisión sintomática para operar. Bueno, ¿quién es Oria? Bueno, ahí están encima. Ah, ahí sí dicen quién es. Bien. Bueno, pasando a la parte del tratamiento. El tratamiento en la colecistitis aguda va a ser médico-quirúrgico, ahí tiene como 3 elementos principales en la parte médica. La primera va a ser la reposición hidroelectrolítica, es muy importante que se inicie precozmente, normalmente se hace con suero fisiológico, 1 litro y 2 gramos de cloruro de potasio intravenoso cada 8 horas.
Esto obviamente teniendo en cuenta la evolución del paciente, ¿no? La clínica y la monitorización de los signos vitales, la diuresis, el estado de conciencia, y teniendo en cuenta también si conocemos los antecedentes previos del paciente, no genera una sobrecarga de volumen tampoco. Después, el otro es la antibiótico-terapia empírica, que se tiene que iniciar también precozmente, ya que está asociada al pronóstico del paciente. Usualmente se usa ampicilina surfactam, 1,5 gramos intravenoso cada 6 horas, por 5 o 7 días. Bueno, obviamente que esto va a estar dependiendo de la evolución también, ¿no? De que bajen los parámetros infecciosos, de la ausencia de fiebre y esas cosas. Bien, después la analgesia, ya que el paciente se presentaba con mucho dolor, habitualmente se usa ketoprofeno 100 miligramos en 100 cc de suero fisiológico a pasar en 30 minutos cada 8 horas. Esto también dependiendo de la función renal del paciente, si no, se optaría por otro. Y bueno, y teniendo en cuenta que los fenómenos acompañantes que presentaba el paciente, en ese momento no tenía fiebre, pero bueno, si la presenta, se puede dar dipirona 1 gramo intravenoso cada 6 horas. Y para las náuseas y los vómitos, metoclopramida 10 miligramos intravenoso cada 8 horas. También obviamente que se suspende la vía oral, si el paciente se queda internado, no le damos el alta, y se lo monitoriza teniendo en cuenta estas cosas que dije para tener en cuenta para la evolución. Bueno, y el tratamiento definitivo, como bien marcaron en el Kahoot, es la colecistectomía, es decir, la resección de la vesícula biliar con exploración de la vía biliar principal mediante una colangiografía intraoperatoria para valorar la presencia de cálculos. En este caso, por las características del paciente y por la clínica, uno lo primero que piensa es que sea por un abordaje por la paroscopía, es el gold estándar, es el que presenta menor morbimortalidad. Y bueno, y teniendo en cuenta la oportunidad quirúrgica sería de urgencia, pero no de emergencia, ¿no? Las primeras 24 o 48 horas se operaría. Si tiene compromiso parenquimatoso, que eso lo vamos a evaluar en la clínica, y bueno, también en la cirugía, por presencia de complicaciones que se pueden encontrar, el paciente quedaría en CTI en cuidados moderados, y también tener en cuenta que hay otros posibles abordajes que van a depender de la evaluación del cirujano, del equipo de cirugía. Uno es por la parotomía, que bueno, a veces eso puede ser útil, ya que la paroscopía a veces no permite visualizar bien, o el proceso inflamatorio no permite evaluar bien las características anatómicas del pedículo hepático, entonces se podría optar por esa. Y bueno, y también la colecistostomía percutánea cuando el paciente, por ejemplo, no es operable. No sé si alguien tiene alguna pregunta de esto, de lo anterior, hasta la bibliografía. A mí me quedó aclarar una cosita. Es importante también preguntarle al paciente cuando viene con estos dolores, son los antecedentes de esta enfermedad. Preguntar específicamente si ya tuvo cólicos hepáticos, o sea, ese dolor que aparece bruscamente, desaparece previamente. Después preguntar si tuvo ictericia, también para realizar diagnóstico diferencial con colangitis. Consumo de tóxicos, antecedentes de quiste ideático y también antecedentes quirúrgicos, en la esfera también hepatosvesicular, son importantes como para también ir guiándose en el diagnóstico y bueno, posibles complicaciones también del paciente, ¿no? Y otra cosa que está bueno aclarar sobre el tratamiento, me parece, es que no sirven los antiespasmódicos en este tipo de pacientes porque la vesícula lo que está teniendo es isquemia. Entonces, el antiespasmódico en sí no ayuda para el sufrimiento, digamos, de la vesícula. Por eso se da Y bueno, hay algo capaz también para aclarar, o sea, en este paciente el cuadro era agudo, entonces obviamente que uno pensaría directamente en la cirugía, pero en los casos subagudos de 2 a 3 semanas, por ejemplo, que no presentan complicaciones, uno sí puede diferir la cirugía a esperar a que la inflamación calme un poco, o sea, el proceso inflamatorio a nivel vesicular calme, y ahí sí operar, pero sería en otro paciente, no en este caso. No, fin, gracias por escuchar. ¿Tienen alguna pregunta? En el Zoom también pueden preguntar por el chat. A ver. Sí, podemos pasar. Lo que hacen preguntas en el chat es que, de alguna manera,
Acá hay chicos que hacen preguntas en el chat. Por ejemplo, hace una pregunta ahí que dice si hay que esperar a la remisión de los síntomas para realizar la cirugía. En este paciente no esperaríamos a la remisión completa de los síntomas, ¿no? Si vamos a calmar el dolor, si vamos a tratar de bajar la fiebre, si le vamos a dar ya antibióticos, ¿está? Pero no esperaríamos a la remisión completa de los síntomas, sino que o sea, no se opera de emergencia, no tiene que entrar ya al bloque quirúrgico, pero sí operarse dentro de las 24 o 48 horas posteriores a la consulta, al diagnóstico. Pero sí en esos casos, por ejemplo, subagudos, ahí sí se podría esperar a la remisión de los síntomas para operar, ya que ahí el proceso, o sea, en los casos en los que no hay complicaciones, ¿no? Ya que si hay complicaciones ahí sí, pero si no hay complicaciones y en ese momento es subagudo, no es un cuadro agudo, se podría esperar a la remisión de los síntomas para operar como en diferido. Ahí creo que hay una pregunta para ustedes. No. Tengo que... No es tan automático. Buen día, soy Cecilia Chambón, es mi nombre. No, quería aclarar algo sobre la pregunta esta de esperar la revisión de los síntomas, que me parece que atrás hay una duda un poco más profunda. O sea, la colecistitis aguda es un cuadro inflamatorio e infeccioso agudo. El tratamiento en primera instancia es médico por los antibióticos y quirúrgico con la colecistectomía. Ese es el tratamiento ideal. ¿Está? Justamente, no tenemos que esperar a la remisión de los síntomas, porque los síntomas remiten cuando lo tratamos, y el tratamiento ideal es sacar la vesícula, que es la que está enferma en esta patología. ¿Sí? Hay casos, como decía la compañera muy bien, que pasa a un periodo de agudo a subagudo, ¿sí? Donde ahí la cirugía no es buena para el tratamiento, porque las complicaciones son mayores, pero son el menor de los casos, ¿sí? En esos casos se hace un tratamiento con antibióticos, ¿sí? Y el paciente, remitido el cuadro subagudo, se opera después de coordinación. Pero son el menor porcentaje de los casos. En general, estos pacientes consultan con un cuadro agudo. Entonces, tenemos que resolver en forma aguda, y el tratamiento ideal, es, el mejor tratamiento es la colecistectomía laparoscópica, ¿sí? Puede haber problemas porque el paciente no pueda ser sometido a una anestesia general, ¿sí? Por sus comorbilidades. En ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo? Colecistostomía percutánea. Es ostomía porque hacemos un drenaje de la luz vesicular hacia afuera. Y es un tratamiento que nos permite sacar la inflamación aguda de la vesícula, ¿sí? Ese tratamiento sí se puede hacer en agudo o en subagudo también, ¿sí? Porque es algo que se hace por vía percutánea, como ya hemos visto otros procedimientos así. Se hace guiado por ecografía, ¿tá? Se hace con anestesia local. Entonces, nos permite que pacientes que de repente tienen un terreno muy malo, poder tratar el problema agudo, que es la infección y la inflamación de la vesícula. ¿Está? Ahí para ustedes, que dice, ¿cuál es la posición de la cátedra respecto a realizar colangio en forma sistemática o selectiva? Colangio. Que sean un poco más específicos. Bueno, Leticia. Colangio. Colangio resonancia. Yo les hago otra pregunta: ¿por qué le haríamos una colangioresonancia a una colecistitis?
¿por qué le haríamos una colangioresonancia a una colecistitis aguda? Claro, en este caso sí. Y la clínica, o sea, acá en la clínica se empiezan más Pero estamos hablando de otra patología. Ahí estamos hablando de otra enfermedad. Pero en este paciente, ¿por qué le haríamos? ¿Por qué en una colecistitis haríamos? Colangio intraoperatoria, dice. Ah, ahora, colegio intraoperatorio. Sí. No, acá se hace con la geografía. Sí. Bueno, con respecto a la colangiografía intraoperatoria, en el caso de la colecistitis, no hay una posición de la cátedra, sino que está librada a cada caso particular y a cada cirujano en particular. Y cada cirujano en particular, según el caso, va a evaluar, porque depende mucho de si tiene previamente elementos de ocupación de vía biliar principal, es decir, un funcional enzimograma hepático alterado, con una fosfatasa alcalina que esté elevada, que sugiera ocupación biliar, no obstrucción, ¿tá? O una gamma GT elevada que también sugiere ocupación, no obstrucción, ¿sí? O en la ecografía que vea algún elemento que genere dudas, ¿tá? Alguna imagen hiperecogénica en la vía biliar principal. Ante esos casos, creo que, si bien no es mandatorio, lo que haría yo es una colangiografía intraoperatoria para salir de la duda y evitar dejar quizás un cálculo, una litiasis residual. No es mandatorio, las colangiografías intraoperatorias tienen su morbilidad, puede lesionar la vía biliar principal y complicar un poco en ese sentido el partido. Pero también nos pone a resguardo de lesiones inadvertidas, podemos ver la anatomía de la vía biliar principal y podemos ver que no haya cálculos en la vía biliar principal y eso nos pone a resguardo de complicaciones a futuro. Así que no hay una receta, esto depende mucho de cada caso y de cada cirujano en particular. En general, si hay un cálculo grande en una colecistitis donde la ecografía no muestra otros cálculos, es decir, una litiasis vesicular grande y única, la posibilidad de que hayan cálculos pequeños que hayan pasado son menores, pero ya le digo, la colangiografía intraoperatoria tiene otros motivos además de pesquisar cálculos inadvertidos previamente o por la paraclínica, ¿sí? Podemos ver y detectar lesiones de la vía biliar principal que se hayan hecho por la disección o variaciones anatómicas que son bastante frecuentes. No sé si quieres agregar algo más, Cecilia. Acá preguntan si se sospechara una colangitis asociada. Si tuviera una colangitis el paciente, cambia el cuadro clínico, sería una colangitis, ¿tá? Entonces ahí tendríamos elementos de participación de la vía biliar principal con, además, dolor, ictericia, fiebre. Sería otro cuadro, no sería ya una colecistitis, ¿tá? No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si arreglamos lo de intravesiculares. No sé Sí, si hay perdón algún... que fue un error de tipeo. No. Me Digo, no sé si hay algún otro error o algo que nos quieran decir porque así pues nos pidieron que pasemos la presentación. No, la idea es que ustedes nos pregunten las dudas que ustedes tengan, porque este es el momento justamente de evacuar todas esas dudas que surjan. O sea, la información que se dio, sin ser esas pequeñas cosas que corregimos, que seguramente son de la autocorrección, porque no se puede. La idea es que ustedes pregunten las dudas que ustedes tengan sobre en leve, moderada, severa, teniendo algunos parámetros, entonces, leve sin inflamación, moderada sin inflamación, severa creo que llegaría con producto. Eso al momento de la terapia principal. ¿Te cambia algo? ¿La experiencia o...? No sé, espero que el resto haya podido escuchar, pero está muy buena la pregunta porque ahí vos ves, estás haciendo una pregunta sobre un concepto teórico, a ver para qué nos sirve para aplicarlo en nuestra práctica diaria. O sea que está muy bueno. Para el tratamiento va a ser el mismo, ¿sí? Lo que sí te va
a poner a vos en alerta, digamos, si tenés una colecistitis severa, es que ese paciente va a tener más chance de complicaciones, más chance de tener un CIRS, más chance de tener un absceso perivesicular, o sea, tiene una morbilidad diferente, ¿sí? Y también hay, capaz que leyeron por ahí, también se asocia con la dificultad que vos puedas encontrar en la colecistectomía. O sea, en colecistitis más severas uno piensa que el proceso inflamatorio puede ser más complejo, ¿sí? Te sirve sobre todo para vos vieron que en casi todas estas patologías de complicaciones biliares siempre te las diferencian leve, moderada y severa, sobre todo esto está en las guías de Tokio, te la separan eso. Pero justamente por lo importante, en este caso, que el tratamiento va a ser el mismo, o sea, que es la colecistectomía, el tratamiento ideal, después hay que ver si el paciente puede ser sometido a una anestesia general, todo eso que ya vimos, es sobre todo para ver qué evolución puede tener el paciente. O sea, si yo estoy frente a una colecistitis leve, las chances de que ese paciente se complique, si haga una sepsis, van a ser mucho menores. Pero es básicamente para eso. ¿Qué más? ¿Dudas? Sí, acá de este lado la gente está muy callada, ¿no? Acá no preguntan nada. ¿Eh? Sí, todo con seudónimo. Sí. En este caso, para el cuadro de la claro, etcétera, se veía la ecografía que tenía el tratamiento. ¿En algún momento se plantea hacer la tomografía solamente en vistas operatorias o se evalúa solo si hay complicaciones o se intenta descartar complicaciones en la tomografía y si no, no? Bien, ¿para qué te serviría? De vuelta, te pregunto lo mismo. ¿Por qué en una colecistitis vos le pedirías una tomografía? Que no veas la ecografía. Si vos planteás alguna complicación o si vos planteás un diagnóstico diferencial. O sea, este paciente, como decís, era muy claro la clínica, era muy claro el examen físico y la paraclínica también iban en ese, o sea, era todo concordante. Los pacientes muchas veces no son así o directamente no te hablan y lo único que viene es un paciente anciano que no te podés comunicar y lo único que sabés es que tiene dolor abdominal. Entonces, muchas veces la tomografía te puede servir para en la colecistitis, te puede servir para los casos o que vos sospeches que tenga una complicación, o sea, un absceso perivesicular o que haya una peritonitis por perforación o una cosa así, o para descartar diagnósticos diferenciales, pero no está dentro de la paraclínica básica para confirmar el diagnóstico. Dale. Y así se nos fue el primer tema de colecistitis aguda. No, no confundas, Colecistitis.